Iniciamos nuestro curso, nuestro primer curso del año, se llama Un curso para tu riqueza económica. Tenemos que aprender a comprender lo importante que es mantener una economía estable en todos los aspectos. Hay personas que les da miedo hablar del dinero porque se pueden, por el concepto que se ha desarrollado y las interpretaciones acerca de lo que es el concepto del dinero, se ha desarrollado alguna opinión que cuando no tienes claro qué significa el dinero, a las personas les puede afectar la opinión que tú tengas acerca de lo que es el dinero. Estamos iniciando, Enriqueta, bienvenida, ya estamos en la grabación, ya estamos apenas iniciando, arrancando con este evento. Cuando nosotros comprendemos que vivimos en un mundo donde el dinero hace falta para nacer, el dinero hace falta para morir. Bienvenida, Rosy, bienvenida, Natalia, acabamos de arrancar el evento. Bienvenidas, bienvenidas. Cuando nosotros comprendemos que vivimos en un mundo donde el dinero se necesita para nacer, para morir, para estudiar, claro, para morir porque pues, nos tienen que enterrar y se tiene que pagar el panteón y se tienen que pagar muchas cosas, para estudiar, para alimentarnos, para tener un techo, para poder vestirnos, para poder calzarnos, para poder estar felices, poder viajar, para poder edificar nuestros sueños con nuestros hijos. Y vivimos en un mundo donde el dinero y la vida tienen una relación muy estrecha. Sin embargo, es muy importante que antes de iniciar y arrancar nuestro curso, nos demos cuenta por qué esta relación y este vínculo entre el dinero y la humanidad siendo tan importante, existen los grandes índices de problemas y de pobreza acerca de la relación del hombre con el dinero en el mundo. Países completos se consideran como países muy pobres, donde la escasez es la principal causa de enfermedades, de falta de educación, de abusos, de delitos, de delincuencia. Países completos, cuando también podemos encontrar países completos donde hay mucha abundancia, donde hay prosperidad, donde hay educación, donde hay consideración de parte de los gobiernos por sus habitantes, y siendo el dinero un vínculo tan estrecho entre la humanidad y este recurso, existe pobreza en extremo y existe riqueza en extremo. Esto significa que hay un punto en que la humanidad no ha comprendido su relación con el dinero. El dinero, económicamente, ese dinero que está en nuestras cuentas o que debitan de nuestras cuentas. Ese dinero, ese recurso que hay personas que les quita el sueño, hay personas que le provee la fortaleza de sus sueños. Tenemos que aprender a relacionarnos y a dialogar sobre este recurso como el gran significado que es, nada más, sin interpretaciones y sin darle el valor más de lo que es. Es un recurso que todo ser humano al venir a la Tierra necesita para poder cumplir su misión. Cuando nosotros logramos ver el ángulo, o cuando cambiamos el ángulo de visión del dinero hacia el ángulo de es un recurso que necesito para cumplir mi misión, nuestra conciencia comienza a ver las cosas diferentes y a comprender las cosas diferentes. Desde este contexto, me encantaría que arrancáramos con esta idea de que si yo puedo proveer mi vida de este recurso de manera abundante, próspera, que no afecte mi salud, que no afecte la relación con mi familia, que no afecte la relación con mi sociedad, ¿sí? Porque vamos a encontrar la diferencia entre la abundancia y el dinero. Porque cuando el dinero se consigue a costa de la integridad o de la salud
o de abandonar a la familia o de la separación con la familia, porque hay gente que se va a Estados Unidos o se separa la familia para conseguir dinero, solamente el dinero se convierte en algo material, se le da el valor de 200,000, 300,000, ya no se convierte en abundancia, ya no se convierte en riqueza, ya no se convierte en valores. Y en este curso, para tu riqueza, lo que nosotros vamos a desarrollar es cómo consigo la riqueza, ¿sí? Para mi economía, para que no tenga que pagar esos altos precios y al final la vida me los va a cobrar también en dinero, en salud y en muchos aspectos. Entonces, el objetivo de este curso es eso. ¿Cómo consigo el dinero para poder cumplir con lo que vengo a cumplir en la tierra? Porque se necesita el dinero para todo. Se necesita para que yo pueda viajar a dar mis conferencias, se necesita para que mis hijos se puedan preparar más en otros países, se necesita para que yo pueda estar cerca de mi familia, se necesita para que yo pueda ayudar a las personas que tienen esta escasez económica y comprender de dónde viene esta escasez. Iniciamos con lo que dice en nuestra apertura del curso. La crisis que provoca todo tipo de pobreza, la crisis es la crisis que se vive en el interior. Quien la resuelve aprenderá a resolverlo todo. La crisis que provoca todo tipo de pobreza, la crisis cuando hay una crisis por delincuencia, cuando hay una crisis de enfermedades, eso que pasó y que estamos viviendo con el COVID-19, ¿por qué se provocó? Con pobreza. Porque habían personas en China, ¿sí? Independientemente de todo lo que se dice, vamos a irnos a lo que sabemos. Porque no podemos basar nuestra vida siempre en suposiciones o en interpretaciones de nuestra parte. Vamos a lo que sabemos y que está en nuestras manos como, no verificar, pero que está en nuestras manos realmente saber, porque así lo difundieron los medios. No estoy diciendo que creamos todo lo que dicen los medios, pero vamos a lo que puede ser más lógico, porque siempre hay una consecuencia que se origina desde la pobreza, tanto en la vida a nivel personal, como en la vida a nivel familiar, como en la vida a nivel político y como en la vida a nivel mundial. Esto que provocó el COVID fue por pobreza. Porque nosotros sabemos, todo el mundo sabe que China tiene sus límites y la gente come todo porque sus porciones de alimentos son muy limitados, son medidos, porque hay demasiada población y hay mucha gente que come, que trabaja solamente para poder tener sus alimentos. Entonces, si siempre estás comiendo arroz y un día quieres comer carne, bueno, pues todo lo que tenga hojitas, pues te puede proveer de esa carne, ¿no? En este caso el murciélago, suponiendo que eso, no suponiendo, pero tomando la información. Ay. Sí, disculpen. Entonces,
Es que todavía no me recupero. Vine de Brasil y el tipo de cambio me afectó mucho la garganta. Pero... Muchas gracias. Entonces, supongamos que, bueno, pensemos que se comieron el murciélago y que esto generó un virus en el cuerpo y que a partir de la falta de alimento se ocasiona una consecuencia. Y fue una consecuencia mundial porque la conciencia de la humanidad también es una conciencia de pobreza en la cual todos tenemos que, pues, que vivir también de alguna manera, lo que ocasiona la inmadurez de la necesidad y de las carencias. Cuando hay necesidad y cuando hay una carencia en la vida del ser humano, cuando hay una necesidad y hay una carencia, se proyecta la inmadurez de esta conciencia, se proyecta en el resultado. Desde este contexto, nosotros nos podemos dar cuenta que todos tenemos que ver con todos, que absolutamente todos tenemos que ver con todos. ¿Ok? Y que esta conciencia colectiva, tanto como nos ha llevado a dañarnos, a dañarse la humanidad, también nos puede ayudar a beneficiar. Entonces, las crisis que provocan la pobreza, ¿sí? Es una crisis que inicia en el interior y que se va a ver reflejado en el exterior por medio del tipo de relaciones que tenemos, por medio del tipo de negocios que tenemos, por medio del tipo de empleos que tenemos, y todo esto inevitablemente lo vamos a estar reflejando. Todo. Nuestra crisis interior siempre se va a ver reflejada en el exterior. Por lo tanto, ¿qué tenemos que trabajar? El interior. Y todo el mundo nos dice lo mismo. Tenemos que trabajar el interior. Tenemos que aprender a estar estables. Tenemos que armonizar, tenemos que serenarnos, tenemos que ser comprensivos, tenemos que ser amables. Perfecto. Eso nos lo han dicho, yo creo que desde que somos pequeños. Pero nos han dicho cómo, en un mundo donde es normal que la gente hable mal de la gente, que hayan programas de televisión de horas y horas de entretenimiento donde se están hablando de la vida de otras personas y de sus hijos, y no se están hablando cosas positivas, sino negativas. Entonces, a lo que quiero llegar es que entre más conductas tengamos, que entre más conductas se familiarice el ser humano con conductas de pobreza, de carencia, de debilidad y de emociones y sentimientos negativos, todo eso se va a ver reflejado porque todo eso provoca crisis en nuestras emociones y crisis en nuestros pensamientos. Si nosotros no vemos el panorama desde ese ángulo, vamos a estar confundidos relacionándonos y buscando las cosas donde no están. Y parte y el objetivo de este curso es encontrar las cosas donde sí están. Porque desgastarnos, porque buscar donde no están nos desgasta. Y no solamente nos desgasta físicamente. Todo aquello que te desgasta física y emocionalmente te está desgastando económicamente. Y nosotros tenemos que hacer las cosas de tal forma que nos enriquezcan,
que nos den energía, que nos den vida, que nos vitalicen. Y que toda esta vitalidad se pueda reflejar en que se pueda reflejar en nuestra economía, se pueda reflejar en nuestros resultados. ¿Sí? A ver, permítanme un segundito, voy por mis audífonos. Muchísimas gracias. Vamos ahora sí ya, con este contexto, continuamos en nuestra siguiente diapositiva. Entonces ya sabemos que si tenemos una crisis en estos momentos de nuestra vida, algo que se esté viviendo, no podemos entrar a la trampa que el mismo ser humano se pone a sí mismo, o sea, que él mismo cae en su misma trampa de responsabilizar a otras personas. Vamos a ir entendiendo conforme vaya pasando el curso y el tiempo que nuestra responsabilidad para ser personas felices, ser personas prósperas y ser personas abundantes dependen absolutamente de nosotros. ¿Sí? Entonces, nunca nos enseñaron cómo serenarnos, cómo tranquilizarnos, cómo ser personas equilibradas, y parte de este curso, sabiendo que todo depende de nosotros, es aprender a lograrlo. El valor espiritual de la abundancia. Esta parte es la puerta a nuestro curso. Si nosotros no comprendemos esta parte, difícilmente vamos a comprender lo que sigue. Por eso, hagan sus anotaciones, hagan sus preguntas, hagan sus conclusiones en ese cuaderno que se les pidió, por favor, que lo tuvieran para el curso, porque esta es la puerta a todo el curso. Comprendiendo esta parte, vamos a comprender todo lo demás. Entonces, el valor espiritual de la abundancia. Vamos a imaginarnos a esos banqueros de Nueva York que sus acciones cuestan muchísimo dinero y son socios del banco más importante del mundo. Vamos a imaginarnos que esas personas sí existen, no vamos a imaginárnoslas. O sea, sabemos que sí existen, pero vamos a entrar a esa claridad de que hay miles de personas diferentes en este mundo. Unos gozan de una economía de millones y millones y millones de dólares y otras ni siquiera tienen para comer, ni siquiera para lo básico. Entonces, vamos a imaginarnos que conocemos a los dueños más importantes de los bancos de Nueva York y del mundo. Vamos a imaginarnos que conocemos a las personas que tienen acciones de las empresas más importantes de comunicación en el mundo. Todas estas personas tienen dinero, tienen sus familias, tienen sus negocios, tienen sus ingresos. Y estas personas también tienen sus creencias espirituales, tienen sus religiones, como algunos son judíos, algunos son musulmanes, los árabes de los petróleos. Cada quien no tiene nada que ver, o sea, no tiene que ver la religión con su capacidad de hacer o no hacer dinero. Lo que sí tiene que ver son sus valores espirituales. Porque el camino de una religión es que te dé los valores espirituales. Si esa religión no cumple con que sus feligreses o sus seguidores o sus creyentes, si no cumple esa religión para que sus creyentes no estén actuando con valores, entonces
el objetivo de la religión no es el que debe de ser, porque la religión nos tiene que alimentar espiritualmente. Pero no estamos hablando de religión, estamos hablando del valor espiritual de la abundancia. Cuando en la religión se inculcan valores espirituales, no creencias, valores espirituales, entonces esta religión está cumpliendo con su objetivo. Hay personas también millonarias o multimillonarias o simple y sencillamente con una estabilidad económica que sus creencias se basan en los valores. No son de ninguna religión, pero sus creencias para tratarse con los otros es por medio de los valores. Entonces, el valor espiritual de la abundancia significa esto. Hay un valor, ¿sí? Hay un valor que proviene del espíritu, que es la ética espiritual. Si nosotros nos abrimos a comprender que por medio de los valores internos podemos desarrollar nuestros talentos y nuestras cualidades, no es de que por medio de los valores internos vamos a llegar donde queremos. Tenemos que desarrollar por medio de nuestros valores espirituales, nuestros talentos, nuestras cualidades, nuestros alcances con nuestros esfuerzos. Cuando lo logramos, entonces tenemos las habilidades para hacer nuestros negocios y para relacionarnos con las personas productivas que nos van a proveer de las cosas que nosotros estamos buscando por medio de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. El valor espiritual de la abundancia, la justicia, la suerte y las bendiciones. Tenemos que entender perfectamente qué es una cosa y la otra, porque hay personas que basan sus creencias en la suerte. Y si nosotros creyéramos que la suerte sí existe, entonces tendríamos a un Dios injusto, porque a unos les da suerte y a otros no les da suerte. Entonces tenemos que entender que todo el universo y nosotros, que sería lo más lógico de comprender, es que se basa por medio de las leyes de la justicia. Lo que yo hago es lo que yo estoy recibiendo. Porque si mi vida se basara nada más por suerte, siempre la gente va a estar engañada, dándole el poder afuera a una cosa que está deteniendo su progreso, porque nosotros tenemos que desarrollar las habilidades para, primero tenemos que encontrar nuestros valores espirituales, rescatarlos por medio del desarrollo de nuestras habilidades. Entonces, tenemos que estar el valor espiritual de la abundancia es saber que vivimos en un sistema de justicia. Le puedes llamar a este sistema de justicia karma, ley del círculo, mente suprema, Dios es justo, como tú le quieras llamar. Pero vivimos en un sistema de justicia. La suerte es muy importante que sepamos que no existe como tal, o sea, no existe, ay, qué buena suerte. Existe la buena fortuna, como lo hablo en mi libro Abundancia para Todos, que la buena fortuna es que cuando te llegan las bendiciones de todo lo que tú has hecho en la vida, llega un momento en que se te acumula ese logro y estás en tu momento de buena fortuna. Y vas haciendo acciones que vas teniendo esa buena fortuna, esos ciclos de fortuna, esos ciclos de riqueza, pero tienes que hacer mucho mérito para poder lograr tener una vida llena de buena fortuna. Pero la suerte es como que las cosas te llegan porque sí, no llegan así. Y bueno, las bendiciones es todo el resultado